Muy buenos días. Vamos a dar inicio al módulo 1 del Diplomado en Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Mi nombre es Ismael Serrano. Me da un gusto estar en comunicación con ustedes, al menos por este medio. Y vamos a comenzar presentando pues un poco la metodología. Lo primero es que quiero comentarles que la presentación que vamos a ir desarrollando en esta sesión en vivo la recibirán en sus correos. Yo se la voy a enviar. Al final de la misma presentación, obviamente está mi correo de la dirección de la que lo estarán recibiendo. También les enviaré 4 archivos adjuntos, igual en cada uno de los módulos. Esto debido a que durante esta sesión en vivo es imposible desarrollar el material completo y esos archivos complementan la exposición y al mismo tiempo nos sirven de enlace para el módulo siguiente. Así que les ruego lean en la medida de lo posible ese material. Habrá algunos que ya o algunas que ya lo conocen, pero de alguna forma nos permite tener un conocimiento homogéneo sobre el desarrollo del contenido del diplomado. Por otro lado, no tendremos espacio para preguntas y respuestas al final, así que si durante el desarrollo de la sesión alguna persona quiere hacer un comentario, una observación, una pregunta, pues activa su micrófono y de esa manera nos enteramos todas y todos. Esto nos lleva a pedirles una norma de convivencia, que es en base a esto, que la pirámide del aprendizaje es algo que los profesionales de la didáctica nos han planteado, que el conocimiento que se adquiere por un método de enfoque constructivista, es decir, más participativo, perdura más tiempo en nuestro intelecto. Y la idea de inscribirnos en un plan de formación complementario es precisamente para no olvidar pronto el conocimiento adquirido. Y por otro lado, esto hace que los casos que se puedan presentar de parte de las personas participantes siempre nos serán de utilidad a todas y a todos. Por lo tanto, solicitamos que en algún momento se respete cualquier opinión. Sobre todo cuando está impartido de manera presencial, suele ocurrir que las personas que plantean casos concretos abordan temas sensibles del ámbito de la religión, del deporte y de la política. Entonces, nuestra solicitud es que se respete todo punto de vista, que no todo el mundo puede pensar de la misma manera, pero que al mismo tiempo consideremos que todo caso que se presenta es valioso para aumentar nuestro conocimiento, nuestro bagaje sobre la aplicación específica de la LACAT. Y obviamente de cualquier otra ley, siempre se va construyendo esto en base a caso por caso. Debido también a que se trata de un diplomado, a la institución se le exige que debe haber alguna actividad evaluada. Por lo tanto, para cumplir con ese requisito, hemos tratado de simplificar lo más posible, para no recargar a los participantes, sino que sabemos que tienen sus obligaciones en el ámbito laboral, en el ámbito profesional, en el ámbito personal, y no queremos que este sea una carga excesiva adicional. Así que ese requisito lo vamos a cumplir de la manera más simplificada. Y va a consistir en un breve cuestionario que está al final de la presentación, que no lo tienen que contestar hoy, que me lo pueden enviar a mi correo sin fecha determinada, sino que cuando se esté completando el módulo 4, ahí estaríamos solicitando pues que si se complete 3 breves cuestionarios, cuyas respuestas están en este mismo material que vamos a desarrollar. Pero a veces hay personas que pueden tener alguna dificultad por la terminología o por las circunstancias que sea. Si fuese el caso, pueden enviarme la consulta a mi correo y vamos a tratar de resolverlas. Es decir, ese es un requisito que hay que cumplir y vamos a cumplirlo, pero no quisiéramos enfocarnos en eso. El método de la institución es el desarrollo de competencias,
no es un método por objetivos, no nos interesa alcanzar cierto objetivo de aprendizaje y evaluar si se ha adquirido o no, sino que es un enfoque más actualizado, más del siglo XXI, que consiste en el desarrollo de las competencias de cada participante. En mi caso personal, he tenido la experiencia que la mayoría de personas inscritas son expertas en la ANACAP. Entonces, cada grupo aporta nuevos conocimientos. Entonces, podría ser también que haya los participantes profesionales que trabajan en la UASI o profesionales que son abogadas y abogados. Encontrarán que a lo largo del diplomado vamos aclarando una serie de conceptos que a estas personas les pueden parecer muy cotidianas y demasiado elementales, pero que no son del dominio, a veces ni siquiera del conocimiento de profesionales de otras disciplinas. En ese caso, pues, se sorprenden en ocasiones que haya personas que no sepan qué es la UNAC, que haya personas que no sepan que nadie puede alegar ignorancia para el no cumplimiento de la ley, que haya personas que no sepan cómo es que prevalece el principio de legalidad en la actuación del Estado. Pero el problema no es no saberlo, el problema es quedarse con la duda. Y en este ámbito académico es donde debemos aclarar la duda. A veces me gusta mencionar una anécdota que nos ocurrió unos días antes de la cuarentena, cuando impartíamos sin muchas medidas de seguridad este tipo de diplomados, se hacían mesas de trabajo prácticamente sin ninguna restricción, y en una mesa coincidió en una ocasión una persona, una abogada que trabajaba en una UASI con un médico que acababa de asumir un cargo en una institución pública. El asunto es que el profesional de la salud, obviamente, es alguien de un perfil académico alto, porque como pues, todas estas carreras son muy demandantes, pero había asumido ese cargo y no sabía qué es la UNAC. Entonces, le sorprendía a la gente de UASI cómo puede haber un funcionario que ni siquiera lo sepa. Pues no nos debería sorprender, considero, sino que precisamente acá vamos a ir aclarando esos conceptos, como digo, que pueden ser elementales para algunos profesionales, pero no son del conocimiento de todas las disciplinas. También el diplomado es abierto a personas del sector público y del sector privado, y eso pues también a veces se enriquece porque son dos visiones completamente distintas. Para terminar la presentación de mi persona, solo quiero agregar, yo tengo experiencia en compras públicas desde 1985, antes que existiera la CAP. La CAP es del año 2000. En esos 15 años del siglo pasado, pues trabajábamos con otro marco legal y también he trabajado tanto como funcionario, como asesor también de instituciones públicas y como empresario, como parte del sector privado. No solo en El Salvador, sino que he participado en compras públicas en otros países de Centroamérica. Hay una serie de casos que son muy parecidos entre un país y otro y considero que en la medida de lo posible nos vamos enriqueciendo como nación y se va acumulando todo ese conocimiento en la UNAC. Okay, con sus aciertos y desaciertos, pues es la institución donde se ha ido guardando, archivando los casos más importantes al menos. Acá, antes de comenzar el desarrollo del contenido, nada más voy a agregar que aproximadamente a la mitad de la presentación haremos un breve receso de 10 minutos. Y esto es porque la experiencia nos dice que si se imparte de corrido, el cansancio hace que no se pueda poner mucha atención en las partes finales, en los contenidos finales. Por supuesto, las clases se graban, pero yo no tengo acceso a enviarles la grabación. Si alguien necesita la grabación, la puede solicitar a la institución por el medio
que se hayan comunicado, si fue por redes sociales, si fue por correo electrónico, si necesitan la grabación de la clase, la solicitan y entiendo que se las envían de acuerdo incluso a personas que no hayan asistido y que estén inscritas y por algún motivo no pueden asistir a la clase en vivo, se les puede enviar la clase grabada. Bien, con esto pues abordamos los contenidos del módulo 1. El marco legal de las compras públicas. Los principios y valores de la CAP. El proceso interno de compras, lo que ocurre hacia el interior de la institución. ¿Qué contratos regula la ANACAP? Acá la connotación de esta palabra contrato se refiere a los procesos de convocatoria externos, aunque también en la misma ley, la misma palabra la vamos a utilizar para el instrumento que eh, materializa la relación entre el contratista y la institución contratante. Si estamos hablando de contratos de convocatorias externas, pues la CAP considera por el momento la licitación pública, el concurso público, la libre gestión y la contratación directa. La convocatoria a procesos externos se dará pues en base a una ejecución presupuestaria. Después del receso, aproximadamente, si es posible lo comenzamos antes, abordaremos los roles y atribuciones de 3 personajes de este ciclo de compras públicas, del titular de la institución, de la UASI y de la unidad solicitante. Son más actores que participan en el ciclo de compras públicas, pero el día de hoy comenzaremos abordando esto. Luego, las especificaciones técnicas, obras, bienes y servicios. En realidad, para servicios estaremos definiendo el objeto contractual mediante términos de referencia y las especificaciones técnicas para definir el objeto contractual en el caso de obras y bienes. Y cerraremos el día de hoy con qué es la UNAC. Ahora, para que visualmente sea más fácil ubicarnos, tendremos esta lámina que nos muestra el ciclo de compras públicas. Este es el ámbito de aplicación de la ANACAP. Desde la planificación de necesidades que se lleva a cabo en el interior de la institución, a partir de cada una de las unidades solicitantes, el proceso pues se basa en el presupuesto institucional. Toda unidad a la que se le asigna un presupuesto queda, digamos, con la obligación de una ejecución presupuestaria. Y esto establece no solo en qué se va a utilizar los recursos disponibles, sino que cuál es la fuente de dichos recursos, la calendarización de los mismos. Y por lo tanto, tendremos un plan anual de adquisiciones y contrataciones que se va a ir desarrollando conforme a la calendarización que se ha establecido o aprobado en el presupuesto. Con ello, entraremos a la etapa de gestión de la compra. Esta lámina nos va a servir en los 4 módulos. Les ruego que la tengamos presente para saber en qué etapa del ciclo de compra pública nos encontramos. Luego veremos qué actores van participando en cada una de estas etapas. La gestión de la compra arranca cuando la unidad solicitante envía la solicitud, valga la redundancia, a la UASI para que se inicie el proceso de aprobación por parte del titular de las bases de licitación o de concurso. Con ello, cuando el titular lo ha aprobado, la UASI puede subir la licitación a Comprasal o el concurso y de esa manera publicar también en periódicos, si fuese el caso, para que las empresas que pueden estar interesadas y capacitadas para ser contratistas del Estado preparen sus ofertas, se registren como oferentes, preparen sus ofertas y las entreguen a la institución en la fecha establecida. Con esto, pues, estamos en la gestión de la compra. Habrá una comisión evaluadora de ofertas que es la que aplicará los criterios de evaluación establecidos en la base de licitación o de concurso para que el titular, en base a la recomendación de esta comisión, proceda a la adjudicación.
Si la adjudicación queda en firme, es decir, si después de notificados los oferentes, transcurrido el tiempo de ley, ninguna empresa interpone recurso de revisión, la adjudicación permitirá pues que ya se proceda a la etapa de contratación, donde la UASI convocará a la empresa ganadora para la firma del contrato o para la emisión de orden de compra. Y a partir de ahí entrará en la escena una persona muy importante, un participante que es el administrador o administradora de contrato o orden de compra, y se iniciará la etapa de seguimiento. Es decir, evaluaremos si el contratista está cumpliendo con sus obligaciones y el administrador de contrato emitirá las actas de recepción al momento que el contratista haya cumplido lo establecido en los documentos contractuales para que proceda al trámite de pago de sus facturas, que es el objetivo de toda empresa con fines de lucro. Eh, Generar ventas para generar dividendos, y eso en Latinoamérica es moralmente correcto y es completamente legal, que una empresa se constituya con fines de lucro. Completada la etapa de seguimiento, entraremos a la etapa de liquidación y ahí volverá a comenzar el ciclo. Cuando la ejecución presupuestaria para el ejercicio fiscal se está completando y todas las unidades ya están preparando la planificación para el siguiente ejercicio. Por eso es un ciclo. Comienza donde se termina. En el módulo 2 desarrollaremos completo este ciclo, abordaremos los roles del administrador de contrato en el escenario que no exista ningún contratiempo, que nadie se retrase, que todo mundo cumpla con sus obligaciones, que nadie interponga recursos, que nadie tenga que ser sancionado o sancionada, y de esa manera completaremos en el deber ser. Ya en el módulo 3 y 4 sí estaremos abordando los escenarios donde no todo funciona como esperamos, sino que podría haber una empresa que considera que la adjudicación le está vulnerando algún derecho, interpone un recurso de revisión a la misma o la declaratoria de desierto, y también las sanciones que se le deben aplicar a las empresas por sus incumplimientos y también a funcionarios y funcionarios de la institución. El tipo de responsabilidades en las que estarían incurriendo, que podrían ser civil, administrativa o penal, donde serían sancionadas pues por otras leyes. Y igual en el módulo 4 estaremos abordando algunos escenarios y unos mecanismos para el arreglo de controversias, en el caso que podamos solventar cualquier controversia por la vía administrativa. Bien, acá tenemos esta otra lámina con los participantes, con los personajes, con los actores del ciclo de compras públicas. Entendería que si alguien se ha inscrito en este diplomado es porque le toca alguno de estos roles, o le ha tocado o le va a tocar ser uno de estos actores. Como pueden ver, en cada uno de los factores se está acompañando con un artículo de la ley o varios de la ley o del reglamento de la ley, del RELACAP. Y acá la mayoría son personas que trabajan en el sector público. Solamente oferentes y contratistas de esta lámina provienen del sector privado. Así que hacemos la aclaración: cuando yo trabajo en el sector privado, puedo hacer todo lo que la ley no me prohíba. Pero cuando trabajo en el sector público, solo puedo hacer aquello para lo que esté expresamente facultado o facultada. Tiene que existir una ley, un reglamento, eh, algo que me dé la base para actuar. Si vemos, es como lo opuesto al trabajo en el sector privado. Por eso, a veces me parece a mí que personas que nunca han trabajado en el sector público, desde el sector privado sienten que hay demasiada carga administrativa, y eso puede tener algo de razón. Pero también hay una serie de
procedimientos internos de las instituciones que no se pueden obviar precisamente para dar cumplimiento al principio de legalidad. Entonces, esta lámina, les ruego la tengamos a la vista. Por ahora solo mencionamos, como dije, roles de la unidad solicitante, de la UASI, del titular. La unidad financiera va a participar desde el inicio también. Ahí está la unidad de presupuestos, está tesorería, son las personas que van a resguardar las garantías que nos entreguen los contratistas. La CEO, que vemos en la parte inferior derecha, la Comisión Evaluadora de Ofertas, que no tendrá participación por mucho tiempo, pero sí es crucial. La CEAN es la Comisión Especial de Alto Nivel, que no siempre va a existir, no en todos los procesos, únicamente, la veremos en el módulo 3, en los casos en los que el titular tenga que dar respuesta al recurso de revisión interpuesto por alguna empresa oferente al momento que se le notifica la adjudicación o declaratoria desierta de una licitación o concurso. Y luego el administrador o administradora de contrato o orden de compra, es el AC, eh, cuyos roles estaremos abordando en el módulo 2. El marco legal de las compras públicas. Por supuesto, lo que está por encima de todo es la Constitución de la República. Artículos 86, inciso tercero y artículo 234. Luego tenemos los tratados de libre comercio. Si alguien necesita conocerlos, pues hay muchos portales en los que se pueden descargar. Uno de ellos es el de la UNAC, porque si necesita conocer de los tratados de libre comercio para un proceso de aplicación de la LACAP, también tiene que apegarse a los lineamientos que sobre el particular haya emitido la UNAC. Cada año la UNAC emite mediante una circular los lineamientos para la aplicación de estos tratados de libre comercio. Y entonces son de obligatorio cumplimiento si los emite la UNAC. Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, la CAP. Por lo tanto, como es una ley, quiere decir que solamente la Asamblea Legislativa la pudo promulgar, y eso fue en el año 2000. Y también es la Asamblea Legislativa quien la puede reformar. Cuando en notas periodísticas o en redes sociales dice ya reformaron la LACAP y no lo ha hecho la Asamblea, pues ya sabemos que eso no es cierto. Solamente la Asamblea Legislativa está facultada para modificar la LACAP. Por eso, de ahí viene el nombre. En El Salvador a veces se nos confunde, utilizamos español de otros países que no tienen validez legal en el país. Aquí no hay parlamento, aquí no hay congreso, aquí hay asamblea legislativa, no tenemos congresistas, no tenemos parlamentarios, tenemos diputadas y diputados. Y es muy importante cuando ya estamos en el ámbito de aplicación de una ley que le demos a cada palabra la connotación que corresponde para esa ley en particular cuando estamos en el ámbito de aplicación. Insisto, nadie nos va a notificar que estamos obligados a cumplir una ley. Cuando la ley está vigente, eh, todas las personas naturales o jurídicas quedamos en la obligación de apegarnos al cumplimiento de la ley. Y si no es así, si cometemos alguna infracción, a que se nos apliquen las sanciones correspondientes. Yo recuerdo antes de la cuarentena también un caso particular donde profesionales de la ingeniería y la arquitectura estaban otorgando permisos de construcción en áreas protegidas, basadas en el reglamento de su institución, porque así lo permitía. Si tenía un área de 4.000 metros cuadrados cada lote, el reglamento lo dice, pero está violentando la ley del medio ambiente. Y argumentaban que nadie les notificó que tenían que cumplir la ley del medio ambiente. Entonces, insisto, nadie puede alegar ignorancia para el no cumplimiento de la ley. No se trata de trabajar al margen de la ley. Si hay un reglamento, por eso vemos una jerarquía, la ley estará siempre por encima del reglamento. No va a llegar como en las películas una notificación o como en las series de Netflix o de Disney,
a darles una notificación en la mano. Eso no es válido en El Salvador, no necesariamente es así que se aplican las notificaciones en El Salvador. Y para el cumplimiento de una ley, lo que procede es la publicación en el diario oficial y en base a la fecha que establece que si la ley ya está vigente, pues quedamos en la obligación de apegarnos al cumplimiento de esa ley. Nadie nos tiene que llegar a notificar particularmente. Continuando pues, en esta jerarquía de leyes viene el reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, el RELACAP. La Asamblea Legislativa facultó en su momento al órgano ejecutivo precisamente para que emitiera el reglamento de la ANACAP. Bien, decía, luego tenemos eh, los instructivos y demás normativa emitida por la UNAC. Quiere decir que la UNAC nos va a dar una serie de políticas y reglamentos para la aplicación de la ANACAP. Todo lo que emita la UNAC es de obligatorio cumplimiento para personas naturales o jurídicas que estén involucradas en un proceso de compras públicas con el Estado de El Salvador. En estos años he podido ver que algunas personas, sobre todo funcionarios en gobiernos locales, en los que por primera vez participan en la administración pública, creen que lo que emite la UNAC es un boletín informativo. Y hasta que llega una auditoría y les deja la notificación de un hallazgo, se enteran que estaban en la obligación de cumplir. Entonces, todos estos instructivos, aunque haya consultores que vienen a hacer estudios y dejan manuales que no toman en cuenta lo que dice la UNAC, el funcionario o la funcionaria queda en la obligación de respetar los instructivos, lineamientos y normas que emita la UNAC. Por lo tanto, debemos estar preparados siempre para la auditoría sin los sobresaltos que pueden ocasionarse en el futuro. Recordemos que nuestra circunstancia personal va a cambiar desde, desde siempre. Entonces, la auditoría no va a ocurrir en el corto plazo, será en el mediano plazo, cuando probablemente ya no tengamos los mismos jefes, donde ya no tengamos a lo mejor acceso a los archivos institucionales y tenemos que enfrentar eh, una serie de observaciones posiblemente emanadas del ente fiscalizador, es decir, de la Corte de Cuentas, y necesitamos estar debidamente documentados. Damos lectura, pues, al artículo 234 de nuestra Constitución. Cuando el Estado tenga que celebrar contratos para realizar obras o adquirir bienes muebles en el que hayan de comprometerse fondos o bienes públicos, deberán someterse dichas obras o suministros a licitación pública, excepto en los casos determinados por la ley. Hay excepciones, algunas están incluidas en la misma LACAP, que quiere decir que aunque sean fondos públicos, no se aplica la LACAP en un proceso de adquisición o contratación. Abordaremos algunos casos que están establecidos en el artículo 4 de la LACAP. Si fuese así, la compra, la adquisición, la contratación no se desarrolla en la plataforma de la UNAC, en Comprasal. No estamos en la obligación de hacerlo porque no estamos aplicando la LACAP. También hay otras leyes que han creado excepciones, pero eso no quiere decir que eso es aplicable a toda la administración pública. Por ejemplo, la Dirección de Obras Municipales tiene su propia ley de adquisiciones y contrataciones, pero eso no quiere decir que las alcaldías estén libres de aplicar la ley que quieran, ¿no? Todavía la LACAP es la ley con la que se regula las adquisiciones y contrataciones de las alcaldías. La DOM, la Dirección de Obras Municipales, no, porque ya se estableció una ley particular para ellos, para esa institución. Igual, excepciones que se han dado para el ámbito de instituciones de la salud por la pandemia
o últimamente lo del régimen especial, son para algunas instituciones particulares en algunas compras y adquisiciones ya establecidas. Pero no quiere decir que ya no se va a aplicar la LACAP al resto de instituciones del órgano legislativo, ejecutivo, judicial y municipalidades. El objeto de la LACAP. El objeto principal de la LACAP es el establecer normas básicas para la ejecución transparente, austera y responsable de la planificación, la adjudicación, la contratación, el seguimiento y la liquidación de las adquisiciones de obras, bienes y servicios de cualquier naturaleza que la administración pública deba celebrar para la consecución de sus fines. Si vemos, estas son las etapas del ciclo de compra pública que planteamos hace un momento en la otra lámina. Para efectos didácticos, nosotros le hemos agregado la parte de gestión de la compra, que nos sirve como enlace entre la planificación y la adjudicación. Pero recordemos un poco el mecanismo que venimos mencionando. Es el proceso mediante el cual eh, la la institución, a través de todas sus unidades, va ejecutando el presupuesto. Si la unidad solicitante sabe cuáles son los recursos y en qué fechas tiene que hacer las compras, pues ya tendrá calendarizado el momento para enviar las solicitudes a la UASI. Pero para ello tuvo que haber desarrollado antes esa etapa de planificación, que es donde entra en escena la empresa privada. La empresa privada no comienza a actuar en la LACAP hasta que la UASI haga las publicaciones. La empresa privada que mejor vende sus productos, sus bienes o presta sus servicios es la que está involucrada con la institución desde la etapa de planificación. Y es mentira que lo prohíba la ley. Es más, es responsabilidad de la unidad solicitante que contacte a la empresa privada desde la etapa de planificación. Ahora, ¿cuáles son los principios que inspiran la LACAP? La no discriminación, principio de publicidad, libre competencia, ética, transparencia, imparcialidad, probidad, igualdad, centralización normativa y descentralización operativa. En las ocasiones que hemos impartido este diplomado en modalidad presencial, he podido constatar que la mayoría de salvadoreñas y salvadoreños tenemos un concepto más o menos claro de casi todos estos principios. Así que yo me voy a detener nada más a comentar los dos últimos. La centralización normativa se está traduciendo en la práctica que solo hay un ente para emitir las normas de aplicación de la ALACAP y es la UNAC. Esa es la centralización normativa. No emanan de diferentes fuentes las normas de aplicación de la ALACAP. Solamente es la UNAC. También las políticas, los reglamentos, todos esos instrumentos para facilitar la aplicación de la ALACAP, solamente la UNAC está facultada. Y como dijimos antes, cuando trabajamos en el sector público, tiene que haber una ley que me faculte para actuar. Si la ley solo faculta a la UNAC para, para este rol normativo, pues solamente la UNAC puede ejercerlo. No puede, por poner un ejemplo, Corte de Cuentas emitir normas para la aplicación de la ANACAP. Ese rol normativo le corresponde a la UNAC. Y luego la descentralización operativa en la práctica se está traduciendo en el hecho que en todas las instituciones públicas, en todas las instituciones de la administración pública, existe una unidad encargada del desarrollo del ciclo de compra pública y esas son las UASI, que pueden llamarse de otra forma, pero eh, generalmente se le denomina así, UASI, Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional. Y por lo tanto, así estamos operando tanto en el órgano ejecutivo, legislativo, judicial y en los 262 gobiernos municipales.
Esta lámina igual se repite al final de la presentación, pero solo la vamos a comentar por cuestión de tiempo en este momento. Estos tres roles. Y les ruego tenerlo siempre en mente porque en la práctica a veces en condiciones estresantes nos confundimos y le damos diferentes roles al que le corresponde en base a ley. Nos dice el Estado de El Salvador en los procesos de adquisiciones y contrataciones de la administración pública define tres roles diferenciados. El rol normativo le corresponde a la UNAC. El rol ejecutor le corresponde a las UASI y el rol fiscalizador le corresponde a la Corte de Cuentas. Como dijimos, la Corte de Cuentas no puede emitir normas. La UNAC no puede ejecutar cuando estamos aplicando la CAP. La UASI no puede fiscalizar. Entonces, el rol normativo que la CAP le da a la UNAC eh, para que la UNAC emita las políticas públicas, los lineamientos instructivos, manuales y otros instrumentos que faciliten la aplicación de la ANACAP y su reglamento. Abajo tenemos los artículos de la ley correspondientes. La CAP, artículo 7. Cuando hablamos de políticas públicas, pues les decía, como no es parte de este diplomado aclarar, políticas públicas, solamente para quien no conoce el término, vamos a mencionar que es un instrumento para solucionar un problema específico. Eh, Normalmente, pues, sabemos si estamos hablando del medio ambiente, estaremos con la política ambiental. Las políticas públicas se desarrollan para un periodo de aplicación de un año para cada ejercicio. Si estamos hablando del transporte, pues habrá una política de transporte. Si estamos hablando de compras públicas, hay una política de compras públicas, cuyos lineamientos además los emite la UNAC. Veremos ya en el artículo 6 algunas limitantes de la ley en cuanto a este particular. El rol ejecutor le corresponde a la SUAS. Realizar las actividades relacionadas con la gestión de adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios. La CAP artículo 10, la CAP artículo 12. Si nos dice la UNAC, por enésima vez, las UASI no están facultadas para administrar bodegas. Una vez más van a ser sancionadas aquellas alcaldías que, escuchando a pseudo asesores, están colocando de nuevo las bodegas bajo responsabilidad de las UASI. Pues ya está claro que eso no se puede hacer, no están facultadas para hacerlo. Entonces serán nuevamente sancionados esos funcionarios. El rol fiscalizador le corresponde a la Corte de Cuentas fiscalizar la ejecución presupuestaria y la gestión económica de las instituciones públicas que se costeen con fondos públicos. Ley de Corte de Cuentas, artículo 1. Como dije, la Corte de Cuentas podría ser que nos notifique un hallazgo. Esto no es, no, si bien es cierto, no es un juego, pero tampoco debería ser algo debido a muerte en el caso que tengamos los documentos de respaldo sobre la actuación y si hemos actuado en base a ley, apegados a la razón y al derecho. Pero si no tenemos cómo demostrarlo, pues tendremos que sufrir las consecuencias. ¿Qué contrato regula la LACAP? Aquí hay una breve descripción. Esos 5 tipos de contratos y se refieren a la relación entre la empresa y la institución. Dejamos los artículos de la ley y el reglamento de la ley para cada uno de ellos porque dependerá del interés de cada participante. Solamente comentamos contratos de suministro. Lo más elemental es la adquisición de bienes, que no bastará una orden de compra porque tal vez se va a exigir la entrega
en diferentes bodegas o en diferentes fechas, entonces vale la pena que mejor haya un instrumento donde se aclare ese tipo de obligaciones. Podría ser también que lo que estemos contratando sean servicios de limpieza, mantenimiento, vigilancia, caben dentro de los contratos de suministro. Contratos de obra pública suelen ser los más complejos, los que implican más dinero, más inversión de fondos públicos. Es la ejecución de obras de construcción, pequeñas, medianas, grandes o gigantescas. Si estamos dentro del ámbito de aplicación de la LACAP, los casos que tengan que ver con obra pública suele contratos de consultoría son aquellos en los que se necesitan los servicios especializados de una persona natural o jurídica para algún tipo de eh, servicio en particular, pero no aplica si hay relación laboral. Si hay relación laboral, no aplica la CAP. Contratos de concesión son aquellos en los que la administración pública presta el servicio contratando a una empresa. Aquí hay que diferenciar sobre todo en el caso de pago de tributos. Hay pago de tributos por contribución especial, por pago de impuestos, por pago de tasas. Si el contribuyente paga una tasa, la administración pública adquiere la obligación de prestar al contribuyente algún servicio. Ese servicio lo puede prestar directamente o puede contratar a una empresa para la prestación del mismo. Escoger a esa empresa debe hacerse mediante un proceso LACAP. Arrendamiento de bienes muebles. Puede ocurrir que una institución necesita el uso de bienes muebles y no tiene presupuesto para adquirirlos. Puede arrendarlos, pero tiene que desarrollarlo a través de un proceso LACAP. Y el arrendamiento puede ser con o sin opción de compra, depende de las circunstancias. Vemos entonces ahora las exclusiones de aplicación de la LACAP. Las unidades de una institución que estén involucradas en uno de estos casos no tienen por qué desarrollar sus procesos mediante la plataforma de Comprasal, porque no están aplicando la CAP. Veamos algunos casos. Literal A del artículo 4. Adquisiciones y contrataciones financiadas con fondos de convenios de préstamos internacionales. En ese caso, el convenio establece los mecanismos para las adquisiciones y contrataciones. B. Convenios celebrados entre instituciones del Estado. Si las dos instituciones están funcionando con fondos públicos, no aplica la CAP para que una le preste servicios a otra. Es un caso, pues, en el que ese convenio quedará como el instrumento para que una institución sea la que sea a lo mejor la consultora de la otra. Pero para ello no se aplica la CAP. Contratación de servicios personales, ya habíamos mencionado, no aplica la CAP. H. Servicios de energía eléctrica y servicio público de agua. Una de las ventajas, podemos decir, que El Salvador sea un país de extensión territorial pequeña, es que no importa dónde se encuentren las instalaciones de la institución pública, ya está definido qué empresa o qué institución le va a proveer del suministro de energía eléctrica y de agua. Entonces, para la contratación de estos servicios y para el pago de los mismos, no aplica la CAP. El literal I nos habla de las obras de construcción bajo el sistema de administración que realizan las municipalidades. Y el Código Municipal faculta a las alcaldías a desarrollar obra pública con sus propias cuadrillas, con su propio maquinaria, equipo y herramientas. Puede, si tiene los recursos para hacerlo, puede incluso construir una carretera, pero si es esa circunstancia en la que lo va a hacer con su personal, con sus equipos, con su herramienta, no habrá un contratista
no hay administrador de contratos, no se aplica la LACAP. Podrá haber una carpeta de proyectos, pero no vamos a aplicar la LACAP. Si tiene que adquirir bienes en una ferretería, pues obviamente para esa adquisición sí tendría que estar desarrollando un proceso LACAP. Y depende del monto y la frecuencia con lo que lo hace. Bueno, en este momento vamos a hacer el receso que les mencioné. Cualquier comentario o pregunta lo abordamos con gusto después del receso, más o menos 10 minutos.
Bien, vamos a continuar. Con lo que hemos mencionado, pues vamos a iniciar el día de hoy, como dije, con la etapa de planificación de necesidades y será en el módulo 2 donde seguiremos avanzando hasta llegar a la etapa de liquidación. El artículo 39 de la CAP nos establece el monto en base a lo presupuestado si se debe convocar a una licitación o concurso público. En el caso de las municipalidades, si la inversión a realizar está arriba de 160 salarios mínimos del sector comercio, y en el caso de otras instituciones, 240 salarios mínimos del sector comercio. Recordemos que recientemente el salario mínimo sufrió un incremento, por lo tanto, este techo también se modificó. Para tener un valor oficial en los casos en los que se necesita más exactitud, pues nos vamos a basar en las circulares de la UNAC, quienes a su vez toman el dato del salario mínimo del sector comercio en base a lo que establece el Seguro Social y el Ministerio de Trabajo. Recordemos que en los años bisiestos, por ejemplo, el salario mínimo es diferente porque lleva un día adicional el año y eso afecta en pequeños centavos el salario mínimo, pero ya al multiplicarlo por 160 o 240 podría haber algunas diferencias en dólares. Es decir, si estamos arriba de estos montos, tendremos que convocar a una licitación o concurso público, que es el proceso completo, donde la ley exige que se cumplan todos los requisitos. Si estamos abajo de ese valor, podemos desarrollar una libre gestión, que es un proceso más expedito. Ni siquiera estamos en obligación de exigir una garantía de sostenimiento de oferta. Las garantías las veremos al detalle en el módulo 3. Y también nos dice la ley que en el caso de una libre gestión, la UASI dejará constancia de haber enviado 3 invitaciones. No dice 3 cotizaciones, dice 3 invitaciones. Si solo una de las empresas invitadas responde y cumple los demás requisitos, se le puede adjudicar a esa única oferta, aunque las demás empresas no hayan enviado ninguna cotización, ninguna oferta. Y el proceso es válido. Y se continúa pues con la contratación, la emisión de la orden de compra, o dependiendo de las circunstancias. Existe también la libre gestión no recurrente. A veces hay una confusión que la libre gestión no recurrente, por ser de un monto, la décima parte de este techo, puede obviársela a la CAP, no aplicarla a la CAP si lo vamos a pagar con caja chica. Nada más desconectado de la realidad. La CAP no regula caja chica. Esa es otro instrumento. A lo mejor la institución tiene su reglamento de fondo circulante y ahí quedará establecido cuál es el monto hasta el que se le puede pagar a un proveedor sin necesidad de que haga el trámite en tesorería o en pagaduría. Eso no lo regula la CAP. Aunque el monto sea bajo, si vamos a pagarle a una empresa para que nos venda un bien o nos preste un servicio, siempre se aplica la CAP, aunque no se haga el trámite en tesorería. ¿Qué se va a hacer? ¿Cuál va a ser el procedimiento? Si estamos ante una libre gestión no recurrente, pues eso lo dicta la UNAC. Normalmente en estos 20 años nos dicen, mire, si es pago contra entrega, usted ya háblele al proveedor, recíbale los bienes, emítale los documentos de recepción, páguele y luego que le emita la factura e informe mediante la plataforma de todo el proceso. Si así lo establece la UNAC, así lo vamos a hacer. Tampoco se puede disfrazar una compra más grande mediante compras pequeñas. Eso es fraccionarla y eso es objeto de sanciones por querer disfrazar de libre gestión no recurrente cuando en realidad es una compra más grande. Cuando hablábamos, por ejemplo, de la alcaldía que iba a hacer una carretera, iba a comprar 500 bolsas de cemento, pero dice, mire, en lugar de hacer un proceso, vamos a ir comprando de 25 en 25 para que no se note. Eso está violentando la ley
y tendrán que ser sancionados. No podemos fraccionar la compra para disfrazar. Y tenemos también, en el tercer caso, la contratación directa. Para la pandemia, recordarán que se hizo muy presente en medios y redes sociales todos estos procesos de contratación directa asociados a las compras de la pandemia del COVID-19. Hubo un decreto de declaratoria de la emergencia y por ello se activó el artículo 72, es una de las causales, pero no es la única causal. Hay otras, les invito a que lean completo el artículo 72. Se aplica la LACAP, pero ya no es ni licitación o concurso, ni libre gestión, ni contratación directa. Bien, no es para confundirse tampoco en cuanto a licitación o concurso, ambos están arriba de este techo. La única diferencia, ¿cuál es la diferencia entonces entre licitación pública y concurso público? El concurso público se convoca para contratar a un consultor. Recuerdan en los 5 tipos de contratos, los de consultoría. Si lo que se le va a pagar a la empresa consultora está arriba de estos montos, se debe convocar a un concurso público. Tendrán que presentar ofertas, respaldadas por la garantía de sostenimiento de oferta y desarrollar el proceso completo. Con esto, pues, vamos a abordar ya los roles de 3 de los actores del ciclo de compras públicas. Vamos a comenzar por el titular. Como ven en la gráfica, nos están representando a una joven que es como la que va capitaneando un equipo. Aquí nos están queriendo ilustrar que esos son los roles de un titular, del titular de la institución, no de otro tipo, sino que el titular de la institución es el que ve el rumbo por el que debe ir la embarcación. El resto de personas que también van haciendo su esfuerzo son los demás participantes del ciclo de compra pública. Lo que ocurre es que cuando alguien no hace bien su trabajo, se, se carga el resto del equipo y posiblemente se salga de rumbo la embarcación. Lo que ocurre, pues, es que parte de la labor de un titular es mantener al equipo alineado, que no pierda el rumbo de los objetivos institucionales. Esto lo marca, obviamente, el plan estratégico institucional. Es algo que el titular conoce, o debería conocerlo, porque además ha asumido su cargo bajo juramento. El resto de funcionarios y empleados de la institución están trabajando normalmente por contrato o por otra ley de salario, por el que sea, pero las implicaciones legales de asumir bajo juramento harán que los titulares estén comprometidos no solo a cumplir la ley, sino que a hacer cumplir la ley. Cumplir y hacer cumplir la ley. Son responsables de el accionar y el actuar de todas las personas que están dentro de la institución. Por ello, la LACAP le atribuye 2 facultades únicas, que ahora vamos a leer. Si ven también, no se trata de un simple jefatura, sino que los titulares son los que sabrán cuáles son los objetivos institucionales, cuál es el plan de trabajo de la institución para que ésta se mantenga eh, ejecutando el presupuesto de acuerdo a esos objetivos, de acuerdo a ese plan de trabajo. Y de la misma forma, al momento de la planificación de las necesidades, se tendrá que tomar en cuenta todo ese plan para que eh, las adquisiciones y contrataciones vayan alineadas en, en los objetivos, en los ámbitos de aplicación también que ya están establecidos por parte del titular. Nos dice el artículo 17, la máxima autoridad de una institución, sea que su origen provenga de elección directa, indirecta o de designación, tales como ministros, viceministros en su caso, presidentes de instituciones, fiscal general de la República, procurador general de la República, procurador para la defensa de los derechos humanos, directores de instituciones descentralizadas o autónomas,
a quienes generalmente se les atribuye la representación legal de las instituciones de que se trate, y el alcalde, en el caso de las municipalidades, en adelante, para los efectos de esta ley, se le denominará el titular o los titulares. Pues dependiendo de la institución, podría ser que el titular sea una persona o sea un grupo, un ente colegiado, una junta directiva. El artículo 18 de la Carta. La autoridad competente para la adjudicación de los contratos y para la aprobación de las bases de licitación o de concurso, so pena de nulidad, será el titular, la junta o consejo directivo de las respectivas instituciones de que se trate o el consejo municipal en su caso. Asimismo, serán responsables de la observancia de todo lo establecido en esta ley. Si estamos hablando de la aplicación de la Carta, entonces, desde la etapa de planificación hasta la etapa de liquidación. Los titulares pues son responsables de la observancia de todo lo establecido en esta ley. Eso no quiere decir que cada funcionario o empleado no va a ser responsable de sus acciones o omisiones. También lo será desde el punto, será responsable personalmente también de sus decisiones. Pero el titular deberá hacerse responsable que durante todo el proceso se actúe con apego a la ley. Ahora, el jefe UASI, aquí empezaremos a abordarlo porque estará presente en los 4 módulos. En cada institución de la administración pública se establecerá una unidad de adquisiciones y contrataciones institucional que podrá abreviarse UASI, responsable de la descentralización operativa y de realizar todas las actividades relacionadas con la gestión de adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios. Esta unidad será organizada según las necesidades y características de cada entidad e institución y dependerá directamente de la institución correspondiente. Si bien es cierto, los jefes UASI no pierden sus derechos, tienen derechos obviamente, pero son un cargo de confianza. Al estar considerado un cargo de confianza, el cambio del titular posiblemente pueda provocar un cambio en la jefatura de la UASI. Como digo, eso no significa que no tenga derechos, pero los titulares están facultados por ley a nombrar en la jefatura de UASI a una persona en la que puedan depositar plenamente su confianza, porque será responsable de la ejecución presupuestaria de mucho dinero y además del rumbo del plan de trabajo prácticamente de todas las unidades de la institución. Entonces, existirá pues esa posibilidad en el caso de cambio de titulares. El RELACAP nos habla de obligaciones del jefe UASI. El jefe UASI tendrá las atribuciones señaladas en el artículo 10 de la ley, en el marco de los cuales deberá llevar el registro, control y la actualización del banco de datos institucional de oferentes y contratistas de acuerdo al tamaño de la empresa y por sector económico, basado en la información oficial de clasificación y a la proporcionada por el oferente, con el objeto de facilitar la participación de estas en las políticas de compras. En dicho registro se incorporará la información relacionada con el incumplimiento y demás situaciones que fueren de interés para futuras contrataciones o exclusiones. Entonces, entre otras cosas, estamos aquí viendo, existe la posibilidad incluso de precalificar empresas. En instituciones, por mencionar Fovial, la misma institución necesita empresas de diferentes tamaños, podemos decir, de diferentes capacidades. Si lo que va a contratar es el servicio de limpieza de maleza de la carretera, la empresa que hace ese trabajo, pues prácticamente tiene herramientas de jardinería, algún equipo de fácil traslado, algún vehículo
para mover esos equipos y alguna cuadrilla de trabajadores. Pero la misma institución a veces necesita los servicios de empresas que tengan equipos para asfaltar toda una carretera. Y ahí uno de esos eh, vehículos podría ser más caro que todo el equipo de la otra empresa. Al precalificar, se evita también el desperdicio de recursos a las empresas y a la institución, porque podría ser que solo deban participar en aquellos procesos para los que estén capacitados, y así ni la institución pierde tiempo y recursos, ni tampoco la empresa. La que se dedica a labores de jardinería, pues no tiene equipo para asfaltar. Y la que va a tener las asfaltadoras, a lo mejor no le interesa un trabajo de jardinería. Pero para eso está el proceso de precalificación de empresas. Si vemos aquí dice, con el objeto de facilitar las políticas de compra. Ya antes mencionamos las políticas públicas. Podría ser que en cierto ejercicio fiscal la política les esté dictando que se va a priorizar, por decir algo, las empresas que ya no contaminan el medio ambiente. Entonces, para ese año se va a priorizar, se va a evaluar cuáles son las empresas que no contaminan el medio ambiente o aquellas que consumen menos hidrocarburos, que ya están trabajando con energías renovables. Entonces, eso podría estar en alguna política para cierto ejercicio y la UASI debe estar al tanto. Esos lineamientos para emitir las políticas, como dijimos, los va a estar emitiendo siempre la UNAC. El literal B nos dice, entregar al titular el informe al que se refiere la letra M del artículo 10 de la ley dentro de los 10 días hábiles después de finalizado cada trimestre del ejercicio fiscal. Y C, publicar y actualizar toda la información institucional requerida en el registro conforme lo dispuesto en la ley y el presente reglamento una vez se habiliten los módulos pertinentes. Para los efectos del artículo 10, inciso final de la ley, el jefe UASI llevará un registro interno de designaciones y supervisión de cumplimiento de las mismas. Cuando se habla de desempeño de gerentes y contratistas, pues el informe del administrador de contrato será crucial para que se lleve el registro correspondiente. Algunos de los incumplimientos que pueda reportarse en esos casos obligarán prácticamente al jefe o jefa UASI a iniciar un proceso sancionatorio. Esos casos no son voluntarios, no queda a la discrecionalidad de la funcionaria o el funcionario, sino que una vez que tenga conocimiento de cierto tipo de incumplimiento, deberá iniciar el proceso sancionatorio. Por decir algo, si se informó que las entregas del contratista se hicieron de manera tardía, pues de inmediato iniciará el proceso para la aplicación de multas. Y eso no dependerá del administrador de contratos ni de la UASI, sino que ya está marcado por el artículo, establecido, perdón, por el artículo 85 de la ley. Con ello, volveremos en los demás módulos a los roles del jefe UASI y, por supuesto, estará presente en los 4 módulos. Ahora ya en la etapa de planificación, donde se va a definir el objeto contractual. ¿A qué le llamamos objeto contractual? Precisamente al bien que la unidad solicitante va a adquirir, o el servicio que va a contratar, o las obras que quiere que se ejecuten. Ese es el objeto contractual, que lo que quiero es comprar smartphones con determinadas características. Que lo que necesitamos no es una impresora que tenga tal capacidad, tal tamaño de papel, que puede escanear, que guarde el escáner y que lo mande por correo. Esas características del objeto contractual las establece la unidad solicitante, la unidad que tiene asignado el presupuesto para la compra de esos bienes. Y eso lo define en la etapa de planificación. Eso no lo define la UASI. A eso no le corresponde a la UASI, le corresponde a cada unidad solicitante. Si es la unidad de servicios generales que tiene a su cargo la flota vehicular de la institución, en etapa de planificación sabrá, de acuerdo al presupuesto
que le asignen que va a necesitar para el mantenimiento de esa flota vehicular. Contratar servicios de mantenimiento automotriz, posiblemente de un taller especializado, compra de llantas, compra de lubricantes, compra de líquido para frenos, fajas, etcétera. Todo lo que necesite para el mantenimiento de la flota vehicular. Y una vez que realiza la compra, la va a resguardar en su bodega. Por eso ya nos dijo la UNAC, la UASI llevar a cabo el proceso para la adquisición y contratación, pero la bodega es responsabilidad de cada unidad solicitante. Es materialmente imposible que una UASI, además no tiene facultades de ley para hacerlo, se haga responsable de la administración de tanta bodega. Entonces veamos en esta etapa de planificación las responsabilidades de los solicitantes. Artículo 20 bis. Para efectos de esta ley se entenderá por solicitantes las unidades o dependencias internas de la institución que requieran a la UASI la adquisición de obras, bienes o servicios. Estos deberán realizar los actos preparatorios de conformidad a las responsabilidades siguientes. Aquí entre paréntesis, si la unidad tiene presupuesto asignado, entonces aparecerá en el organigrama institucional. Si no le han asignado presupuesto, no puede aparecer en el organigrama institucional. Esta ejecución presupuestaria es la que va a desarrollar mediante una serie de compras y adquisiciones. Entonces nos dice la responsabilidad siguiente, literal A, garantizar que las necesidades de obras, bienes y servicios estén incorporadas en la programación anual de adquisiciones y contrataciones. En el PAC, en el módulo 4, estaremos cerrando con una breve descripción del desarrollo del PAC, cómo se elabora el PAC, el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones. Para quienes no hayan visitado el portal de Comprasal, pues les invito a que vean, ahí se encuentra el PAC. Se puede filtrar por institución, por tipo de producto, y de esa manera saben las empresas también en qué instituciones pueden ir a ofrecer sus bienes y servicios. Porque todas las instituciones están obligadas a hacer público su PAC y lo hacen a través de la plataforma de Comprasal. También, a quien no lo haya descargado, le recomiendo descargar el manual de la UNAC. Es el mejor libro de texto para la aplicación de la LACAL, desde lo más sencillo a lo más complejo. Desde cómo se elabora un acta de recepción final hasta cuál es el procedimiento para un proceso de contratación directa o la elaboración de una base de licitación. Todo eso está incluido en el manual de la UNAC. Yo prefiero que lo descarguen a quien le interese del portal porque es el que está actualizado. Recordemos también, desde que entró en vigencia la Ley de Procedimiento Administrativo, todas las instituciones tuvieron que haber actualizado, armonizado sus reglamentos y normas para dar cumplimiento a la LPA. Literal B. Elaborar la solicitud de las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes o servicios, la cual deberá acompañarse de las especificaciones o características técnicas de las mismas, así como toda aquella información que especifique el objeto contractual y que facilite la formulación de la base de licitación. Entonces, literal B nos dice, cuando la unidad solicitante le envíe la solicitud a la UASI, acompañará las especificaciones o características técnicas para definir e especificar el objeto contractual. La unidad solicitante conoce cuáles son las normas aplicables que regulan y definen el objeto contractual. Esa no es obligación de las UASI. Y una vez que está definido el objeto contractual en un proceso de compra pública, quedará prohibido modificar. Tendrá que hacerse otro proceso. Pero ni siquiera en los casos que la licitación se declare desierta, ni siquiera el titular podrá modificar el objeto contractual. También es importante hacer notar que esto es el mecanismo por el cual todas las empresas que
puedan ofertar tienen la apertura de parte de la administración pública. Si nosotros detallamos una marca, estamos violentando los derechos de las demás empresas. Todavía este año apareció una licitación en la que dice deberá proveer ascensor marca Siemens. Ahí se puede iniciar un proceso en un juzgado en el contencioso administrativo contra esa institución porque al incluir en una base de licitación una marca, está sacando del mercado a todas las empresas que pueden ofertar ascensores a lo mejor mejores que el Siemens. Eh, y podría iniciarse pues un proceso contra esa institución. La definición, las especificaciones técnicas, como digo, sí las va a conocer la unidad solicitante. Si se va a comprar medicinas, la unidad que está pidiendo que se compre la lista de medicamentos es la que conoce la normativa aplicable que regula las medicinas y la ficha técnica de los productos, las especificaciones técnicas del producto que desean adquirir, de tal manera que todas las farmacéuticas que puedan proveer un medicamento que cumple esas características podrán participar en el proceso. No podemos poner aspirina Bayer, porque no estaríamos violentando los derechos de las demás farmacéuticas. De la misma manera, si estamos adquiriendo servicios de vigilancia, y la unidad solicitante es la que conoce cuáles son los reglamentos que deben cumplir las empresas que tienen personal que porta armas de fuego. Eso no lo tiene que conocer la UASI. Por supuesto que las UASI van adquiriendo esa experiencia a lo largo de un proceso tras otro, pero la responsabilidad, nos dice la ley, es de la unidad solicitante. De tal manera que por eso, cuando se designa el administrador de contrato, es la unidad solicitante quien propone a la persona para que el titular la designe. ¿Por qué? Porque es quien conoce cómo se formularon las bases de licitación. Si vamos a adquirir tecnología y nos está apoyando la unidad de informática, entonces una persona de la unidad de informática es la que sabrá si el equipo que nos están entregando corresponde a lo que estamos definiendo en las bases de licitación o de concurso. Por eso se habla de expertos en la materia, que nos podemos apoyar con compañeras y compañeros de otras unidades. Y acá, como vemos en el siguiente literal, dice, el literal C, es cuando entra en la escena las empresas privadas, los oferentes y contratistas. Sobre todo aquellas empresas que tienen buena estrategia de negocio, las que utilizan las técnicas del B2B, están de la mano con su cliente, que en este caso su cliente es el Estado. Son parte de la solución para que la unidad solicitante alcance sus objetivos. Dice literal C, determinar las necesidades de obras, bienes y servicios. Así mismo, realizar investigaciones del mercado que le permitan hacer los análisis y estudios necesarios para verificar la viabilidad técnica, económica, financiera, social o ambiental necesaria para que la adquisición pueda realizarse. Estudio de mercado implica conocer la oferta y toda la oferta suele ser presentada por las empresas privadas. Entonces, hablo, por ejemplo, de las farmacéuticas, porque desde hace muchos años son las que en El Salvador conocemos que han tenido toda una estrategia mediante equipos de profesionales, que aquí en El Salvador llamamos visitadores médicos, que andan visitando a sus clientes, a las unidades solicitantes, dándoles a conocer nuevas soluciones. Entonces, si detectaron que en una zona están apareciendo demasiados casos de cáncer de piel, entonces ellos llevan sus propuestas, con qué medicamentos se puede atender o prevenir el cáncer de piel. Y la unidad solicitante, que serán profesionales en la salud, sabrán si aplica o no para sus casos. Y si aplica, entonces lo incluirán en la planificación de sus compras. Por eso hay una estrategia bien estructurada. Al momento que se convoque a la licitación, ya llevarán la delantera estas empresas que han logrado integrarse como solución en los equipos
de las unidades solicitantes. Literal D. Enviar a la UASI las solicitudes de las adquisiciones y contrataciones de acuerdo a la programación anual de adquisiciones y contrataciones. De acuerdo al PAAC. ¿Por qué? Porque el PAAC se aprueba, queda en firme cuando se aprueba el presupuesto. Y aclaremos, la ley del presupuesto no establece que la institución recibe un depósito bancario a principio de año, que eso me parece todavía es una percepción en las gremiales privadas. En el presupuesto se establece también la fuente de recursos y la calendarización. Si la inversión se va a hacer con recursos propios, si se va a hacer con Fondo General del Estado, si se va a hacer con préstamos, si se va a hacer con donaciones y en qué mes del año se va a disponer de ese recurso. Por lo tanto, a partir de ese mes que se pueden hacer las inversiones. Y el PAC se aprueba de acuerdo al presupuesto. Si el presupuesto establece determinadas fechas, entonces la unidad solicitante debe apegarse a esas fechas. Cuando vimos el equipo de remo, puede ocurrir por nuestro defecto de cultura latina que a alguien se le olvidó o quiere sacar antes las cosas fuera de programación, considera que la planificación es algo que no le interesa y entonces quiere que el jefe obligue a todos a hacer las cosas a su ritmo, porque se considera una persona más importante que el resto porque tiene buenos contactos con su jefe. Eso hace que la nave se salga de rumbo, porque las demás personas, si el jefe le hace caso, le va a ordenar, mire, atiendan esto, apaguemos este problema, este incendio y después atienda lo suyo. Y entonces, las demás personas que están haciendo bien su trabajo, y es un defecto de nuestra cultura latina, van a tener que ir a arreglar el problema de aquel que no sabe planificar. Y entonces, aunque esté en la ley, todavía no ha permeado en nuestra cultura el hecho que se debe planificar. Hace unos años pude participar en un foro donde un grupo de canadienses decían que a principios del siglo XX Canadá era una nación en vías de desarrollo, como nos dicen ahora a la región de Centroamérica. Pero se dieron cuenta que, que no se podían dar el lujo de no planificar. O sea, tenían una mentalidad distinta. No consideraban que la planificación es una pérdida de tiempo. Consideran que la planificación hace que se desperdicien recursos y siendo una nación en vías de desarrollo no se podían dar ese lujo. Que en Latinoamérica, Centroamérica, se da el, recurso, el lujo de la improvisación. Así que valoraron mucho la planificación y eso las ha convertido 100 años después en uno de los 7 países más ricos del mundo. Es uno de los factores que han contribuido para que Canadá sea uno de los que marca el rumbo de la economía mundial. Literal E. Adecuar conjuntamente con la UASI la base de licitación o de concurso, tomando en cuenta lo dispuesto en la presente ley según el tipo de contratación a realizar. Adecuar conjuntamente con la UASI, obviamente, porque la UASI es la que conoce el detalle de la NACAP. Al ver lo que necesita comprar, al conocer el monto asignado, le dirán, esto se pasa del techo de libre gestión, tendremos que convocar una licitación. O no, esto está abajo del techo, y entonces si es una libre gestión, los requisitos son los siguientes. Y esa parte, pues sí es labor de la UASI asesorar a la unidad solicitante. F. Dar respuesta oportuna a las consultas sobre las especificaciones técnicas o administrativas que realice la UASI, tanto en la etapa de planificación como en la etapa ya de gestión de la compra. Si a la UASI, cuando las empresas ya se inscribieron y están preparando sus ofertas, le hacen llegar preguntas las empresas oferentes, observaciones, a solicitar aclaraciones, entonces la UASI enviará este listado, esa serie de preguntas a la unidad solicitante. La unidad solicitante es responsable de dar respuesta oportuna. Recordemos, sobre todo en el caso que planteamos, que los plazos están corriendo y que las empresas necesitan esa información para armar adecuadamente sus ofertas, plantear su propuesta. Y es tan importante porque esas respuestas formarán parte de los documentos contractuales. Por eso, la UASI al recibir las respuestas tendrá que hacerlas del conocimiento del titular y si esto está de acuerdo se enviarán a las empresas que hicieron las preguntas
Y a las empresas que no hicieron ninguna pregunta. Se enviarán todas las respuestas a todas. ¿Por qué? Porque aquella empresa que resulte adjudicada se obligará a cumplir lo que se establezca en esa respuesta. ¿Por qué? Porque pasan a formar parte de los documentos contractuales. Entonces podría ser que mi empresa no hizo ninguna pregunta y le adjudican, firma el contrato, pero se obliga a estas respuestas, a cumplir todo lo que se haya aclarado y definido mediante esta respuesta. Del regla CAP, este artículo nos define muy bien cuál es la responsabilidad de la unidad solicitante en la etapa de planificación y cuál es la de la UASI. La unidad solicitante definirá el objeto, cantidad, calidad, especificaciones técnicas y condiciones específicas de obras, bienes y servicios, valores estimados, condiciones específicas de administración de los contratos y la necesidad en su caso de permisos administrativos, incluyendo ambientales y de salud. Por poner un ejemplo, si en una unidad del Ministerio de Salud se necesita contratar una empresa para recolección, manejo y traslado de desechos infecciosos de hospitales. Menciono esto porque es algo bastante especializado. Esa unidad que está requiriendo, que necesita esa contratación, es la que conoce cuáles son los protocolos para la recolección, manejo y traslado y deposición final de esos desechos. También cuáles son el tipo de vehículo que una empresa debe tener para que la contratemos para prestarnos ese servicio. También cuál es el perfil de esa empresa. Eso es algo que definirá la unidad solicitante. También conocerá la legislación aplicable. Si está facultado el Ministerio de Salud a otorgar todos los permisos necesarios o si para la deposición final o el traslado del mismo hay que contar con aprobaciones o licencias del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, será la unidad solicitante la que se encargue de tramitar esos otros permisos. De tal manera que ya se podrá definir cuáles son las condiciones por las que tiene que operar una empresa que va a prestar ese servicio especializado. Y el jefe UASI o la persona que esté designe verificará los requisitos legales, administrativos y financieros que serán solicitados y el procedimiento de contratación para cada una de las situaciones que lo requieran. Le dijimos, es la UASI la que le dirá, necesitamos una empresa con estas características, sí, pero que tenga capacidad financiera, recursos para poder prestar este servicio o suministrar estos bienes. Y también dirá el procedimiento de contratación. Es una licitación, es una libre gestión, o por las condiciones ya aplica una contratación directa. Entonces, esta es una labor que va a ir haciendo la UASI. En estos minutos finales, solo muestro en pantalla los actores del ciclo de compras públicas. Hemos hablado de la unidad solicitante en esta etapa de planificación. Hemos hablado del titular, que son roles, facultades, y comenzamos a hablar ya del papel, los roles, las facultades de la UAS. Iremos desarrollando el resto en futuros módulos. Ya aparecieron también en el escenario algunas empresas oferentes que están cerca de la unidad solicitante, son parte de su equipo externo para alcanzar sus objetivos dentro de la institución, de acuerdo al ámbito en el que se desempeña esa unidad solicitante. Artículo 6. Aquí en el literal A hay algunas limitantes que, si fuera posible, me gustaría que las tengan en mente hasta que lleguemos al módulo 4. Estas limitaciones limitantes que establece el literal A del artículo 6 del ARACAP. Política y creación de la UNAC. Corresponde al Ministerio de Hacienda proponer al Consejo de Ministros para su aprobación la política anual de las adquisiciones y contrataciones de las instituciones de la administración pública, con exclusión de los órganos legislativo, judicial y de las municipalidades, a los que corresponde determinar independientemente su propia política de adquisiciones y contrataciones. B. Velar por el cumplimiento de la política anual de las adquisiciones y contrataciones aprobada para el ejercicio fiscal correspondiente.
C. Proponer los lineamientos y procedimientos que según esta ley se deben observar para las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios. Para los efectos de la presente disposición, créase la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, que en adelante podrá abreviarse la UNAP, la cual estará adscrita al Ministerio de Hacienda y funcionará bajo el principio rector de centralización normativa y descentralización operativa con autonomía funcional y técnica. Entonces, aquí pues ya nos van definiendo la UNAC. El siguiente artículo nos está eh, estableciendo las facultades de las mismas. Entonces, si vemos, la UASI está en permanente comunicación con la UNAC. Hay una relación, por supuesto, de, dentro de la jerarquía institucional, pero es una unidad que está trabajando de la mano y tiene que enviar informes a la UNAC, y por eso conoce también todas las actualizaciones. La UNAC se encarga de capacitar a todo el personal permanentemente de la UASI y de aclarar todas las dudas. Y se dan situaciones a veces que no están del todo definidas en la ley. Entonces, la UNAC pues viene a establecerla. Por decir algo, en muchas instituciones ya se sabe que es el titular quien está facultado para aprobar las bases de licitación o de concurso. Se sabe que al momento de la contratación ya debe estar designado el administrador de contrato. Pues la UNAC ya nos estableció un perfil para designar a esta persona. Y lo ha establecido en base a todos los casos que se han venido viendo a lo largo de 2 décadas para solucionar inconvenientes que se han presentado y que a veces han generado hasta grandes controversias y litigios. Por ello, en muchas instituciones, la UASI, en base a lo que propone la unidad solicitante, ha tomado la costumbre de, al momento que somete a aprobación de los titulares las bases de licitación o de concurso, llevar la propuesta de la persona que se designa como administrador de contrato, para que antes incluso que se hagan las publicaciones, ya se tenga la designación del administrador de contrato. Porque cuando la contratación, cuando se convoque a la empresa ganadora para la contratación, en ese momento sí ya tiene que estar designado el administrador de contrato, cuyo nombre aparecerá en el contrato o en la orden de compra. Artículo 7. Atribuciones de la UNAC. La UNAC dependerá del Ministerio de Hacienda y sus atribuciones serán las siguientes. A. Proponer al ministro de Hacienda la política anual de adquisiciones y contrataciones de las instituciones de la administración pública dentro de los límites establecidos en el artículo 6, literal A de esta ley, los límites que acabamos de leer. Además, deberá proponer anualmente los lineamientos de participación en los procesos de licitación y adjudicación de la micro, pequeña y mediana empresa. B. Emitir las políticas y lineamientos generales para el diseño, implementación, funcionamiento y coordinación del sistema integrado de adquisiciones y contrataciones de la administración pública, que podrá abreviarse SIAC, así como la administración del sistema electrónico de compras públicas. C. Emitir instructivos, manuales y demás instrumentos que faciliten la obtención de los objetivos establecidos en esta ley. D. Asesorar y capacitar a las unidades de adquisiciones y contrataciones institucional, que podrá abreviarse UASI, en la elaboración de los documentos técnicos que sean necesarios para cumplir políticas y lineamientos emitidos. Las convocatorias y los resultados deberán publicarse en el registro del Sistema Electrónico de Compras Públicas, COMPRASA. Estas son las atribuciones de la UNAC que establece la ANACAP. Hay otras leyes que le están dando otras facultades, pero en los procesos de aplicación de la ANACAP, estas son las atribuciones de la UNAC. Como dije, al final estamos presentando esta lámina solo para recordar y que no confundamos los 3 roles. Ahora, este es, como ven, el cuestionario que les mencioné al inicio. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o dificultad para contestarla, me envía un correo. Mi correo es el que está aquí abajo, serranoismael263@gmail.com.
Todas las respuestas van en el material que les envío, incluso en lo que hemos venido presentando en esta presentación, valga la redundancia. En el desarrollo de un proceso de compras públicas, ¿en qué momento se designa al administrador de contratos? ¿Cuál es el monto máximo establecido para compras en el caso de una contratación directa? El siguiente, el incumplimiento de las disposiciones establecidas en la LACAP puede significar la aplicación de sanciones para el infractor. ¿En qué casos el desconocimiento de la ley puede ser un atenuante? Dentro de una institución pública, ¿cuáles son las unidades que no están obligadas a desarrollar sus procesos de compra mediante compras? ¿En qué casos se podrá sustituir el proceso de compra establecido en la ANACAP por el uso de fondo circulante o caja chica? La siguiente pregunta, les envío yo un archivo con las reformas de la ANACAP de febrero de 2019. Ahí encontrarán esta respuesta. ¿Cuál es el porcentaje mínimo de compras o adquisiciones que el presupuesto de una institución debe destinar para ser adquirido o contratado a micro, pequeña y mediana empresa que su propietaria, mayoría accionaria o representación legal sea de mujeres? ¿Para cuáles circunstancias faculta la ley a UNAD para que actúe como ente fiscalizador? Por favor, envíe sus respuestas a la siguiente dirección electrónica, serranoismael263@gmail.com. No hay fecha límite de entrega más que cuando estemos iniciando el cuarto módulo. Bien, no sé si hay algún comentario o pregunta. Siendo así, antes que se nos acabe el tiempo en la plataforma, no me resta más que agradecerles la atención prestada. Espero, les deseo lo mejor a ustedes y sus familias y Dios mediante estaremos en comunicación por este medio.